Y bien, estamos conectados vía Zoom con Rafael Rubio Núñez, autor del libro Desinformación Electoral y Retos para la Democracia. ¿Cómo está usted? Gracias por por estar acá en el programa. Ahora sí, si nos podría comentar, por favor, de manera general sobre el contenido de este libro, que sin duda es muy importante porque habla sobre la desinformación electoral. El libro es un análisis desde la perspectiva de la tecnología, que trata de ver cómo hoy en día, gracias a la tecnología, la desinformación, que no es un fenómeno nuevo, sino que lleva, pues es tan antiguo como la guerra o tan antiguo como la política, utiliza la tecnología para generar un mayor impacto. Y desde esa perspectiva, algunos han entendido que el uso de la tecnología en el proceso electoral puede servirles para aumentar el impacto de la desinformación, afectando a los resultados de las elecciones y también a la percepción que de los procesos electorales se tiene desde fuera, logrando muchas veces que, aunque no afecten al resultado de las elecciones, pueden afectar a la percepción de la legitimación que obtienen aquellos que son elegidos durante las elecciones. De ahí que el peligro de la desinformación en las elecciones sea un peligro doble. Por un lado, puede alterar el resultado electoral, puede alterar la voluntad de los electores y, por otro lado, puede generar inestabilidad y, por tanto, debilidad de los elegidos. Claro, usted menciona en su libro que existe un cambio trascendental que ha incidido en el periodo electoral. ¿Se refiere a los llamados fake news? Sí, pero no solo son las fake news. Las fake news son un fenómeno parcial de la desinformación, pero hay otros elementos básicos como el uso de bots, el uso de la suplantación de cuentas que tratan de imitar a determinados personajes o actores de las campañas electorales, o la distribución masiva de información a través de canales como pueden ser WhatsApp o Telegram. El fenómeno de la desinformación es un fenómeno mucho más amplio que quizás se podría definir dentro del entorno de la posverdad y del impacto de la posverdad en la democracia. Y las fake news, o sea, un tipo de información que no es veraz, es una parte de un fenómeno mucho más amplio y mucho más global. Claro, precisamente en ese tema usted también menciona que la información se convierte en la materia prima no solo de la producción económica, sino de la organización social y su gobernanza. Entonces se puede decir, como ya lo mencionó, que la tecnología influye en las formas en las que se comporta la sociedad. Sí, en gran medida, en mi opinión, la información es el gran elemento, y lo dice el propio nombre, de la sociedad de la información, que es lo que caracteriza nuestra era. En ese sentido, la capacidad de señalar, la capacidad de dar significado, de dar sentido, adquiere una importancia relevante como instrumento de poder. Aquellos que son capaces de imponer la agenda, aquellos que son capaces de significar la realidad, son los que hoy en día tienen el poder, aquellos que son capaces de alguna manera, dominar la información. En ese sentido, el uso de la información tiene o adquiere un mayor peso electoral. Y aquellos que son capaces de transformar la información en beneficio propio, pues son los más beneficiados de cara a unas elecciones. Entonces, señor Rubio, ¿cómo cree usted que ha calado la desinformación en los procesos electorales? Yo creo que de alguna manera en los procesos electorales todo el mundo entendía que determinado nivel de falta de veracidad era admisible, ¿no? Y todos admitíamos que en un proceso electoral alguien prometiera cosas que no podía cumplir o se atribuyera méritos sobre su época de gobierno que no se correspondieran 100% con la realidad. Pero en mi opinión, lo que supone un cambio radical en el uso de la desinformación en campañas es su sistematización, es su carácter estructural. Hoy en día son muchas las empresas o las organizaciones que venden servicios de desinformación o que articulan, estructuran servicios de desinformación para incidir de una manera eficaz en las campañas electorales. Desde esta perspectiva, podríamos decir que la desinformación se ha industrializado y que esa industrialización de la desinformación hace que el fenómeno tenga una mayor presencia y una mayor eficacia en los procesos electorales.
También un dato muy importante es que si claro existe la libertad de prensa para una buena democracia, también existen medios de comunicación que no tienen o no dicen cosas reales, ¿no? En ese sentido le pregunto, ¿será suficiente la autorregulación en los medios? Yo creo que estamos asistiendo ya a un cambio de tendencia. Dado el volumen, el impacto de la desinformación, los distintos estados y especialmente los organismos internacionales como la Unión Europea han decidido pasar del terreno de la autorregulación, que era el que ha regido durante los últimos 15 años, especialmente en lo que afecta a las plataformas sociales, a pasar a una fase de regulación activa, donde son los estados los que imponen las normas de comportamiento a las plataformas, que se ven obligadas a cumplirlas so pena de sanción por parte de los estados. Creo que hoy en día se observa una tendencia general a regular frente a la autorregulación. Es cierto que es una regulación especial, es una regulación que algunos autores denominan corregulación, porque necesita a las plataformas sociales para ser efectiva. Necesita que las plataformas sociales se involucren en su diseño y en su ejecución para poder luchar eficazmente contra la desinformación. Pero ya la propia voluntad y la ejecución de las plataformas sociales es evidente que no es suficiente. Muy bien, muchas gracias por esta valiosa entrevista que nos acaba de brindar. Sin duda es muy importante conversar directamente con los autores y aquí justamente tengo en mis manos ya el libro Desinformación y retos para la democracia, como lo pueden ver en pantalla. Muchas gracias. Nada, un placer. Gracias a ustedes. Bien, es momento de ir a una pausa y retornamos.